Hoy vamos a hacer un recorrido en distintas manifestaciones artísticas en la historia de la pintura. Vamos a hacerlo muy rápido, vamos a saltearnos muchísimos periodos, vamos a avanzar de un país a otro y saltar en el tiempo, siempre hacia adelante, y vamos a categorizar o a englobar distintos tipos de obras de arte. Estas categorizaciones van a servir para que ustedes tomen conciencia de que no todo el arte tiene el mismo carácter. Hay distintos tipos de arte y de eso justamente vamos a hablar hoy. Entonces, ¿cuál es la primera manifestación que tenemos documentación? Pinturas rupestres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que las hice yo, Rupert? No. Las pinturas rupestres son pinturas que se encuentran en cavernas, debajo de voladizos, en cuevas. Entonces, estas pinturas suelen ser de seres humanos y animales. Aquí estamos viendo una donde tenemos un bisonte y fíjense que hay como una superposición de pinturas, ¿no? Por debajo de esa parece haber otra. Entonces, estas pinturas se supone que son ensayos para que cuando el hombre iba a cazar le tenía menos miedo al animal, ¿no? Entonces se untaba con la grasa de un animal, se cubría con el cuero del animal, se acercaba lentamente, se pintaba él mismo cazando ese animal. Entonces era como una presentación mítico-mágica que le permitía que en el momento del acto de la caza el miedo fuera menor. Pasamos a otra imagen. Pintura simbólica, un pintor muy conocido dentro de ese periodo, donde cada uno de los elementos significaba y simbolizaba, ¿no? Este joven tocando una mandolina. Es un periodo de la pintura donde había códigos donde cada uno de los elementos simbolizaba distintas cosas. Otro tipo de pintura. Bueno, un corte netamente religioso, ¿no? El Greco. No importa que recuerden o sepan los nombres de los autores, estamos agrupando distintos tipos de pintura. Esta es netamente de corte religioso. Esta otra es de un pintor argentino. Fíjense que a través de la ventana se ve una fábrica, pero las chimeneas de esa fábrica no están humeando. Esa señora está muy flaca, tiene un bebé en brazos, le está dando de mamar. Sobre la mesa no hay nada. Sí, hay herramientas de trabajo, pero la fábrica está cerrada. Este tipo de pintura es de crítica social. Veamos otra. Bueno, aquí tenemos dos señores. ¿Se parecen? Bueno, más o menos. Son de dos periodos totalmente distintos. Y en los dos reconozco que hay un señor. En el primero es más realista, más figurativo. El segundo es como más abstracto, más sintético. ¿Qué veo acá? Una señora mirando sombreros en una vidriera. Todo está como geometrizado, simplificado, pero sigo reconociendo sombreros, vereda, señora, ahí al costado hay un señor, una puerta, el punta diamante del frente del edificio, los guantes, los puños, el sombrero. Sigue siendo figurativa. ¿Y aquí qué pasó? ¿Es figurativa o no es figurativa? ¿Se parece a algo de la realidad que nos rodea? ¿Es pintura abstracta? Bueno, este tipo de pintura lo llamamos geométrica, al igual que esta otra. Ya no reconocemos
a la señora, al sombrero, al edificio, al guante. Es una realidad muchísimo más abstracta. Aquí, si bien hay bastante abstracción, sigo reconociendo un plano horizontal, un plano vertical, una botella, prismas. Morandi es el autor. ¿Y acá qué sucedió? Bueno, nenúfares son estas plantas que crecen debajo del agua y sus hojas y flores están sobre la superficie, ¿no? Fíjense que aquí podemos ver el mundo de los nenúfares sobre el agua, pero también podemos ver el cielo que está por arriba de ellos, y cerca, en el borde, hay árboles. ¿Qué árboles? A ver. Sí, es un sauce llorón. O sea que esto nos muestra un mundo acuático, un mundo aéreo y un mundo terrestre. Este tipo de pintura, si bien al principio nos puede parecer abstracta, es figurativa. ¿Y aquí qué vemos? Una foto de una mano que tiene las uñas pintadas. La del pulgar tiene este logo, este signo de Batman, y las otras también, al tener las orejitas, me están hablando de un tema. ¿Es arte? ¿No es arte? Bueno, habría que ver la intención de quien lo hizo y dónde fue mostrado. ¿Y acá qué vemos? ¿Es una obra de arte? ¿Es una colección de pinturas infantiles? No, les cuento que es un fragmento de una obra de arte que tiene muchísima unidad y está hecha por partes. También es muy abstracta, pero hay un tema, hay algo que se está diciendo, hay algo que se está contando. Hay lugares donde podemos llegar hasta ver muchísima figuración, pero requiere de un tiempo de observación más largo, más concentrado. Y acá es un ojo, sí, pero un ojo medio extraño, porque es un ojo donde veo el cielo. Este tipo de pintura pertenece al grupo de las pinturas surrealistas, que tienen que ver con el mundo onírico y de los sueños. Es la época de Freud. Acá, ¿qué ven? Bueno, depende de los recuerdos que tengan ustedes, pueden o no pueden ver árboles. Muchos árboles en un bosque. ¿Es figurativa? Sí, pero tiene una actitud muy abstractizante. Aquí, si bien seguimos reconociendo silla, palmera, casa, pileta, trampolín, esta obra se llama Splash. Su nombre es muy onomatopéyico y se lleva muy bien con la obra. Figuración. Sigue siendo figuración. Y acá, no, hay una cosa mucho más ascética, ¿no? ¿Es la obra de un alumno de un colegio secundario o de un gran artista? Difícil decirlo, ¿no? Pero bueno, fíjense que hay 3 formas turquesa, en mayor, menor y media. Hay 3 formas rojizas, en mayor, menor y media. Hay 3 formas naranjas, en mayor, menor y media. Y así con el violeta, y así con el verde. Bueno, si es la obra de un alumno de colegio primario o secundario, tiene muchos recursos incorporados, ¿no? Sobre todo de proporción de color y la distribución en el plano. Es una obra de carácter abstracto, geométrico. Y acá vemos la foto de un museo, donde podemos ver una pintura y una escultura. La pintura, puedo reconocer allí figuras, y en la escultura también, pero son medias raritas, ¿no? Son unas figuras medias hambrientas que se están devorando una a la otra. Parecen plantas carnívoras.
Si miro con más atención, puedo hasta llegar a reconocer una mujer y un varón, o dos mujeres. Requiere de mayor tiempo de observación. Una es una pintura y vive en la bidimensión, y la otra es una escultura y vive en la tridimensión. Este es un póster artístico, hecho por un artista que se llamó Andy Warhol. Basquiat era otro artista coetáneo con él, vivieron en la misma época, se conocieron, y entonces acá justamente hace esta rivalidad entre arte figurativo y arte abstracto, ¿no? El póster donde aparecen ellos dos parece mucho más figurativo que el otro que solo tiene tipografía, ¿no? Arte versus arte figurativo versus arte abstracto. Bueno, nos viene perfecto para empezar a entender estas diferencias. Esto no es arte o sí es arte, bueno, depende con el parámetro con que se haya hecho. Fractales. Está la geometría euclidiana y la geometría fractal. Esta es una foto de fractales que están coloreados y lo podríamos poner dentro de la categoría de arte geométrico abstracto. Bueno, esta es una obra que está basada en otra obra, es muy dramática, es un papa y está ahí como si estuviera en la silla eléctrica, ¿no? Inocencio X, un papa que según cuenta la historia no era muy bueno. Y entonces un pintor, Bacon, del siglo XX, lo retrata así como en esta postura tan terrible. Sigue siendo figurativo. Y acá vemos una foto de un pintor pintando. ¿Y cómo se llama este tipo de arte? Bueno, hiperrealismo, más real que lo real. Se exageran las luces, las sombras, los detalles, las texturas. Es como si tuviéramos una supervisión. Y entonces vemos cosas de lejos que en realidad las veríamos de cerca. Hiperrealismo. Esto también es hiperrealismo, parece una foto, pero es pintura. Lo mismo pasa acá. Hiperrealismo. Hiperrealismo, pero no tiene color. A este tipo de arte bidimensional lo llamamos dibujo. Parece una fotografía, pero es un dibujo. Este es un dibujo y lo reconocemos más fácil. Hay cierta desproporción ahí entre el tamaño de la cabeza y el cuerpo. Y es figurativo. Está hecho con una punta que se raspa sobre el soporte y eso genera lo que llamamos dibujo. Es distinto a la pintura. El dibujo, por lo general, no tiene color. Entonces es un dibujo figurativo. Esto, que parece una escultura, en realidad es una pintura. Es también de la época onírica, es de Dalí, el pintor. Y entonces nos muestra algo que parece una escultura, pero en realidad es una pintura. Sigue siendo arte figurativo. ¿Aquí qué pasó? Bueno, este es uno de los primeros abstractos, Kandinsky, muy musical, muy rítmico, y se supone que Kandinsky es uno de los primeros artistas que llega a la no figuración, digamos, ¿no? Que pasa de la cosa reconocible a la no reconocible. Hay una anécdota que cuenta que él dejó un cuadro boca abajo y que cuando entró a la mañana a su taller lo miró y dijo: ¿y ese cuadro de dónde salió? Ah, sí, es mío, pero como estaba boca abajo no lo reconoció. Y eso le empezó a dar pie a hacer arte no figurativo. No sabemos si es verdad o no, pero figura en muchos libros. ¿Y acá qué pasa? ¿Es una obra de arte? ¿Es una artesanía? ¿Es algo decorativo? Bueno, ese límite es muy impreciso y difícil de comprender y entender. Así que depende de dónde esté, quién lo haya hecho
y la postura del observador es que podamos decir que esto es arte o no. Sigue siendo figurativo, ¿no? Yo acá reconozco un montón de personas arriba de una especie de galgo, por llamarlo de alguna manera. Esto es un grabado. El grabado es una técnica del dibujo. Es de un señor que se llama Escher y tiene un montón de trucos y trampas, porque si yo empiezo a mirar el agua y la continúo, por ejemplo, empecemos por la cascada, el agua cae, después se desplaza en un plano horizontal, sigue allí y después vuelve al mismo lugar. Es como un signo de infinito, ¿no? La cinta de Moebius. Vamos a hablar de este tipo de arte que es muy inquietante. Bueno, abstracción. Arte abstracto. Una fotografía de dos borceguíes que quedaron a la intemperie y se congelaron y alguien le sacó una foto. Nuevamente, ¿quién sacó la foto? ¿Dónde se puso la foto? ¿Qué intención tenía el autor al sacar la foto? ¿Qué lectura hace el observador de esa foto? Todas esas variables son las que hacen que podamos determinar qué es arte o no. Esto es una foto de una instalación, que es algo muy difícil de fotografiar. Ya vamos a hablar de qué es una instalación y qué características tiene. Pertenece al siglo XX y es muy difícil de captar con una imagen fija. Con un video es algo más fácil. Las instalaciones están hechas para un sitio determinado y no se pueden mudar. Esto es una artesanía, es un sacapunta, es una obra de arte. Bueno, les dejo la pregunta picando, pero sigue siendo figurativo, ¿no? Tiene un clima pueril, infantil. Este es un objeto. ¿Es decorativo o es funcional? Bueno, las dos cosas. El reloj es netamente funcional y la figura, que es una diana cazadora, es decorativa. O sea que mezcla las dos cosas, lo funcional y lo decorativo. ¿Lo decorativo es arte? Bueno, es una pregunta que tiene muchísimas respuestas distintas. Este es arte de carácter religioso, ¿no? Estamos yendo y viniendo en el tiempo, no estamos yendo cronológicamente. Arte figurativo de corte religioso, pero a diferencia del otro que habíamos visto antes, que era una pintura, este es una escultura, que además tiene un tamaño colosal, por lo tanto es un monumento. Esta es otra instalación. Las instalaciones están más cerca de la escultura que de la pintura, ocupan alto, ancho y profundidad. Esta es una pequeñísima instalación figurativa, donde yo tengo que contemplarla y pensar qué es lo que el autor me quiso decir. Sigue siendo arte figurativo y está dentro de lo que podríamos llamar pequeñas instalaciones. Nuevamente la foto de un museo, donde puedo ver una silla, que no es arte, si bien es un diseño internacionalmente conocido, cuadros, una alfombra, una mesa, un florero, las luces. O sea que dentro del museo, además de haber cuadros, hay otras cosas. Bueno, una escultura es muy conocida, se llama El Beso, es de un autor francés, Rodin. Aquí en la Argentina tenemos un beso de Rodin en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y bueno, es netamente figurativa. En general, la escultura no usa color. Bueno, nuevamente dos esculturas, pero mucho más abstractas que las que vimos recién. Las anteriores eran de mármol, estas son de bronce. Esto es aquí en la Argentina. ¿Es un banco? ¿Es una obra de arte? Es una foto tomada dentro de un museo. Pero fíjense que las varillas del banco se continúan y se mezclan en la arquitectura del museo. ¿Me puedo sentar ahí o me van a retar? Bueno, justamente esa es parte de la intención del autor. Botero, un escultor. Esta escultura es de bronce.
y tiene todas las características de la obra de Botero, que en general hace personajes como inflados, muy gorditos. Es una escultura y tiene alto, ancho y profundidad. Es figurativa porque podemos reconocer un pájaro. Aquí ven las marcas de agua, son estos espirales y las diagonales que protegen la imagen para que nadie se la robe. Yo la saqué de la web con un fin didáctico, no para usarla desde un punto de vista publicitario. Entonces, aquí podemos reconocer una mano y un caracol, y un pasaje entre una cosa y otra. ¿Es de mi realidad circundante? No, es medio onírica, es medio rarita, es medio extraña. ¿Es arte o es publicidad? Bueno, antes todas esas categorías estaban muy bien divididas, pero ahora en el siglo XXI todo está mezclado y los límites no son tan fáciles de discernir. Una escultura clásica, David, alto, ancho y profundidad, y es de mármol. Dentro del blog, que se llama Paranormal 1, todo con minúsculas, ustedes tipean Paranormal 1 y aparece un blog de esta materia, y entonces ahí hay una pestaña que se llama Imágenes. Si cliquean sobre ese botón, les van a aparecer todas estas imágenes que estuvimos viendo y muchas otras. Esto que vimos hoy es un resumen. Y también tienen imágenes de pinturas infantiles, ¿no? Yo ahí también les pongo ejemplos de chicos de distintas edades. Bueno, espero que les haya servido y que les haya empezado a que se den cuenta de que hay muchas formas distintas de arte: pintura, dibujo, escultura, grabado, son las tradicionales, pero también hay happening, performance y muchas otras formas de arte que no necesariamente son las clásicas. Otro día vamos a ver algunas imágenes de arte urbano. Bueno, por hoy termina esta clase. Nos vemos la próxima.